Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, primer programa después de las PASO. Eh, a ver, por suerte, ¿Por qué lo veo tan tranquilo? porque si insulto nos cortan. Sí, ¿Estamos? sí. Entonces, Pero piense, usted quiere que reflexione. piense, que reflexione. No, por eso hizo bien en invitar al invitado, porque Bueno, así no tengo que hablar. está bien. Y lo tenemos acá. Claro, Ya podemos irlo un tipo, presentando un tipo que es analista político, entonces va a venir bárbaro, que se arregle él No, no. explicando este quilombo. Tratemos de Está darle una bien, mano. está Tratemos bien. de Ha Bueno, dicho con toda preséntelo, aunque es muy conocido, Sí, ¿no? Edgardo Moca, licenciado en Ciencias Políticas, analista, amigo. Un gusto tenerte, Edgardo. de acá. grandes batallas. No De sé si grandes. grandes, pero De muchas. complicadas en algunos casos. Sí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo mejor de esto es que estés vos. ¿Sí te parece a vos? ¿Estás seguro? Claro, sí, sí, claro. Yo ayer, en uno de mis ataques de ira de este fin de semana, colgué en el Facebook una frase de Perón en el año 73. Y el viejo dijo en Madrid, lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo. Sí. Una frase no muy afortunada porque realmente Se puso feo en serio. Se puso feo en serio, se vinieron tiempos muy difíciles Claro. que tanto Eduardo como vos y como yo lo hemos vivido desde distintos lugares. Nadie pensaba esto, ¿no? Con Eduardo el último programa tiramos como una aproximación de 15, 17, 18 puntos. Sí, era lo que todo el mundo preveía. Es un fenómeno muy particular el que ocurrió el domingo. Es un tsunami sin ningún tipo de síntomas previos. No sé si no había síntomas previos, porque es una sociedad que está cansada, que vivió una cadena de fracasos y de imposibilidades del país y que ahora está pagando ni más ni menos que las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un candidato a presidente del peronismo que es a la vez el representante argentino en la discusión con el Fondo Monetario Internacional y que es el ministro de Economía, atípico por todos lados y creo que muy valioso desde el punto de vista del esfuerzo, empezando por el propio Sergio Massa, que sabía que no iba a tener un terreno pavimentado, que sabía que iba a ser con toda probabilidad el muñeco que recibe los pelotazos, y así todo puso la cara. Y se trata de las primarias abiertas, eso estamos obligados a decirlo. Esto no Una significa... especie de gran encuesta, ¿no? Claro, También. una encuesta grande y una encuesta sin encuestas, Sí, una encuesta claro. sin encuestas que nos avisaran cómo venía la cosa. Hacía rato que no pasaba una cosa tan brutal, aunque yo personalmente, pero no importa el caso mío, pero hay un creciente sentido de la desconfianza a un sistema que, bueno, te consulta por el teléfono fijo que no usa nadie. Yo cuando suena el teléfono fijo de mi casa, No o lo es un atendés. programa de radio que arreglé Sí. que lo tengo que hacer ahí porque se escucha mejor, o es Sí, o habla Rodríguez Larreta, ya no habla más. No habla más. Me invitaba a reuniones en el barrio. Sí. Invitaba, sí. Pero ese sistema de apelar al teléfono, al viejo teléfono, para dirimir cómo es la expectativa electoral, alguien lo tendría que revisar. Lo que pasa es que lo que se está haciendo es un abaratamiento de costos, porque si haces encuestas presenciales, que son las únicas que en mi opinión merecen llamarse encuestas, eso te sale mucha plata. El hecho es que lo que ocurrió y las primeras cosas que surgen del candidato ganador en la elección confirman lo pavoroso de su sistema nervioso, diría yo, pero además de su sistema de interpretación política. Ahora el nuevo ataque es contra el CONICET. Sí, sí, Entonces, sí, sí. yo sé que hay un gran sector de la población que incluso no debe saber qué es el CONICET No, y para qué sirve, pero es una parte de las tradiciones argentinas que hemos logrado defender aún en condiciones de gobiernos de derecha, neoliberales, autoritarios en algunos casos, y el hombre no tiene ningún prurito en eso, Bueno, nosotros ahora vamos a poner, cuando termines vos, vamos a poner, yo no se lo dije a Eduardo, pero se lo dije al director, vamos a poner un TikTok
este personaje en campaña, que yo lo mandé a Europa, a Estados Unidos. La gente amiga me decía, pero ¿quién es este energúmeno? Usted es psiquiatra, ¿no? Yo era. Podría llenarse de guita. Ahí tenés una beta, ¿eh? Sí, pero Freud decía que había sujetos inanalizables. Ese es uno. Sí, primero que debe ser un tipo difícil de analizar, pero además porque compró un rol, Claro, y entonces ya no claro, es solamente un personaje delirante, sino que el delirio está construido, está chequeado con expertos. Está coacheado. Claro. Ahora, ¿sabes qué es lo grave? Al menos me parece a mí, ¿no? El lunes viene la chica, el martes, la chica que nos ayuda. Doctor, yo voté a Massa y a Kicillof. Yo no le había dicho nada. Me dice, pero todas mis amigas votaron a Milei porque van a cobrar en dólares. Ah, bueno, ese tipo de confusiones, claro, piensan que van sí, entonces le dije, sí, deciles $2 que van a cobrar $2 y el pasaje le va a salir 1.000. Sí. No, bueno, pero yo creo que después de la elección se está dando un debate en estas pocas horas que salimos el sábado, pero estas pocas horas que han pasado en esta semana, se está dando un debate, me parece, donde están alarmados los grupos económicos internacionales y nacionales, los grandes medios de comunicación masivo que lo tomaban como un loco simpático. Hay un debate en la sociedad, empieza a ver sobre las medidas, esto que Moca nos dice sobre el tema del CONICET. Es cierto que no es obligatorio que quienes nos están viendo sepan, o los millones de argentinos, pero la verdad es el ámbito de la investigación de la ciencia, tecnológica, es la forma de poner valor agregado a nuestra producción, es la forma de tener desarrollo no solo científico, sino también humano en la Argentina, es la posibilidad de exportar cosas de mayor valor, porque estamos exportando conocimiento. La verdad, estas provocaciones me parece que se van a ir poniendo negro sobre blanco. Además porque tocan una especie de nervio simbólico de la Argentina. Argentina es en la región, y yo diría también en parte del mundo, uno de los países que ha apostado muy fuerte a la ciencia y la técnica nacional, a la tecnología. Entonces, yo creo que nada de esto es casual, porque parece que la idea es aprovechar el momento de confusión, el momento de retroceso, para doblar la apuesta. Para doblar la apuesta, para decir no nos vamos a frenar ante nada. Ahora, yo también digo que para los resultados, para los guarismos reales, eso es un poquito exagerado y un poquito subjetivista. Primero porque falta la elección, ni siquiera podríamos decir la segunda vuelta, falta la elección. Y hay un procesamiento, lo que está ocurriendo. Una cosa es el momento de la elección del domingo pasado, donde Milei decía que podía llegar a 20%. Ahora estamos ante un fenómeno que amenaza, los equilibrios políticos están amenazados. ¿Te parece que la convivencia democrática no se amenaza también? Sí, por supuesto, porque aparte las palabras, cuando vos te enamorás del éxito de tus palabras, entonces empezás a jugar, a doblar la apuesta sin ningún tipo de límite. Y Milei se presenta como un personaje sin límites. Hay un texto de nuestro querido Karl Marx, que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde un aventurero absolutamente inexistente hasta el momento armó patotas, ocupó las calles de París y se quedó con el paquete. El 18 Entonces eso elude todo análisis. Es muy difícil colocarlo a Milei en un plano de análisis. ¿Qué sé yo? Larreta, Bullrich, Macri, todo el mundo, de esos tenemos una idea de quiénes son, ¿no? Pero Milei parece un tipo salido de otro planeta, y aparte cultiva esa especie de rareza, de cosa inasible, que nadie puede explicarlo. Esas cosas, yo tenía un amigo, Rodolfo Parami, un sociólogo muy, muy destacado de España, me decía, no me acuerdo en relación a qué proceso político: mirá, Edgardo, esas cosas no son buenas
hacen daño y dan pena. Y se acaba por llorar, decía Carlos. Bueno, esto pinta así, porque ahora hay un sector de la población que tiene esperanza, y eso hay que ser muy cuidadoso, porque si nosotros salimos a golpear la esperanza de la gente que está sufriendo y confía en este hombre, tenemos que golpearlo, obviamente, esa esperanza, pero sin provocar una especie de contraposición con la gente. Con la gente yo creo que tenemos que reconocer que la gente votó para protestar, votó porque no sostiene la carestía de la vida, que además después de la elección terrible se multiplica, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos en una zona de riesgo de estabilidad política, ¿no? ¿Te parece que hay capacidad en el gobierno de percibir esa demanda? Te voy a dar mi opinión en algunas cuestiones, Edgardo, a ver, para intercambiar. Yo creo que hay en los gobiernos, esto lo hemos hablado muchas veces en otras circunstancias, llega un momento que se produce cierta burocratización, cierto aislamiento de lo que está pasando finito en la sociedad si no se generan funcionarios que toman contacto directo con las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, empresariales, si no se habla, si no se camina. Además, Eduardo, hay que partir de la base de que no funcionó el esquema político que concibió Cristina Kirchner, y que el gobierno hoy está desaparecido, ¿no? Claro. Antes era la opinión del presidente, y la gente decía, pero no es vos no tenés como tarea opinar, pero por lo menos opinás y colocás la figura del presidente en la escena política. Hoy hay un silencio espectacular. Y un silencio en un estado de ansiedad colectiva, porque hay parte de la ansiedad que somos nosotros, los que teníamos unas expectativas, las cosas salieron distintas, pero el sentimiento de que no se sabe dónde vamos a parar es un aspecto, si ahora todavía no está, va a estar, porque es inevitable que ante un movimiento tectónico que sacude todo, y un personaje además que es muy, muy especial, porque es un tipo que ha hecho de la psicopatía, hasta yo diría de ciertas dificultades para utilizar la herramienta de la palabra, ha convertido eso en una especie de mito revelador. Ese tipo, hay una novela que yo vengo insistiendo en su lectura. Un tal Jerzy Kosinski, un polaco, escribió un texto que ahora en este momento se me olvidó el nombre, pero el personaje central es un hombre de trabajo, pero un hombre limitado mentalmente, que era jardinero, desde el jardín. Yo mismo me hice acordar. Claro. Desde el jardín. Con la película que fue maravillosa. Exacto. La novela me parece todavía más maravillosa, pero también las dos. Y él hablaba y decía, ahora estamos en el invierno duro, pero después vendrá la primavera, hablando de las plantas, de lo que él hacía en la casa. Y compran políticamente y el tipo llega. Convierte la metáfora en una campaña electoral y el libro termina en el interrogante sobre si ganó o no ganó la elección. La sociedad que estamos viviendo se presta mucho a eso, porque las organizaciones políticas, los conglomerados políticos han perdido consistencia frente a la sociedad. Y no es un problema de tal o cual grupo político, de tal o cual dirigente, es un problema del tipo de sociedad que vivimos. Pero hemos vivido otros momentos también difíciles, ¿no? En la historia política pero argentina. Con un personaje así, ¿no? No, pero yo digo, en cuanto a la sociedad... retirada de la política. Y enojada con la política, ¿no? Yo creo que... el 2001. El 2001 es paradigmático, pero yo creo que también la reacción frente a la forma que terminó el gobierno de Alfonsín y que trajo a Menem fue también una especie de reacción, mezcla de esperanza y bronca, digamos. Después en el 2001 es bronca. Bronca con muerte. ¿no? Sí, claro. La referencia es muy interesante porque con toda la complejidad que tuvo la salida de Alfonsín, la emergencia de Menem con el plan de Menem, todavía eso se jugaba en el territorio de las dos grandes fuerzas políticas ordenadoras. En todo caso había sorpresa porque el peronismo había pasado a expresar una política que nunca fue la suya, pero había carriles.
Los personajes de esa época eran Antonio Cafiero, era la gente que estábamos acostumbrados a ver en el lugar de la política. Acá surgió una nueva élite. No sé si llamarlo élite, porque el significado de la palabra élite no tiene mucho que ver con la figura de este personaje, pero de hecho se colocó como centro de la escena política. Y aparte es muy difícil, ya acá no voy a volver a mi vieja profesión, pero es muy difícil cuando el tipo, lo que dijo Edgardo al principio, el tipo redobla la apuesta y cuando le preguntan si va a acordar con Bullrich, huye hacia adelante. Yo no voy a arreglar nada porque es parte de la casta. Parte de la casta, claro. Y vos decís, a ver, en lugar de morigerar un poco y aflojar, el tipo raja para adelante. Sí. Está tirando al diablo el teorema Baglini, parece. Sí, claro. Pero tengamos en cuenta que estas son primarias abiertas. Sí, claro. Y todavía no hay ningún resultado sólido. Es una amenaza. Ahora es una amenaza. Claro, pero ¿cómo hace? A esto quería llegar. Y se lo pregunto a los dos. ¿Cómo hace para escaparse de eso? Y tiene poca chance de escaparse. ¿Cómo hace? Sí, a ver. No, porque ha construido un personaje que es eso. Y eso fue lo que recibió ese 30% del voto. El triunfo es eso. El triunfo es ese. Claro. Entonces, yo en el lugar de él no sé si me retiraría de ese lugar. Claro. Pero no retirarse, no retirarse, ahí abre muchas puertas y muchas ventanas, porque estamos hablando del país políticamente democrático, estabilizado, que vamos a votar, que va a haber un ganador, pero el incendio, que es este país en este momento, con la situación económico-social y con lo que viene, porque además un gobierno que necesitaría poner plata en los bolsillos de la gente, no tiene plata ni para las cosas más mínimas, más elementales. Entonces, ahora, ahí yo introduzco un optimismo histórico. Estamos en una crisis y de la crisis siempre se sale en alguna dirección. Acá hay muchos peligros, porque el personaje central de esta novela es un personaje sin ataduras morales ni psicológicas, es un personaje muy, muy complicado. Pero la política argentina no ha desaparecido. Yo creo que en algún momento hasta la derecha, el PRO, va a tener que revisar las apuestas porque acompañar a este personaje, como de hecho lo está haciendo Macri. Macri está en una colusión pero viste cómo es el dicho, ¿no? Te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero acompañar a un personaje que se propone romper con la Argentina histórica, con la Argentina de la democracia, porque la Argentina de las dictaduras siempre tuvo este rumbo. Pero el rumbo con la radicalidad y con la vehemencia con que lo defiende este hombre, no hemos tenido. No sé si vos te acordás de alguien parecido en el modo de enunciar la contrarreforma neoliberal. Menem incluso trataba de encajar con las tradiciones peronistas. Había otro tipo de envoltorio. Productiva, salariazo, son las cosas. Había otro envoltorio. Redistribucionista, digamos. Claro. Y de hecho la convertibilidad, que fue una desgracia para el país con el paso del tiempo, o lo fue desde el principio, pero se reveló con el paso del tiempo, permitió que la sociedad argentina, mientras duraron los dólares de las ventas de los activos estatales, tuviera, los que tenían trabajo vivían tranquilos en esa época. Entonces, ahora no hay ese plafón, ese piso. Ahora estamos en severo riesgo de problemas de disolución social, de problemas de todos contra todos. Eso empieza. Ahora, el tipo necesita la unidad de su bloque. No sé cómo va a ser para extenderlo el bloque, ¿no? Siempre es un interrogante. Sí, ni qué equipos tiene para poder eventualmente gobernar algo. Pero los equipos, mira, por ejemplo, yo creo que tranquilamente el ministro de Economía puede ser, ¿cómo se llama? El macrista. No, el otro. Es un apellido... Melconian. Ese. Qué lindo, qué suerte. Ese, no, pero quiero decir, ese está del lado de lo previsible.
Yo creo que ahora hay una nueva divisoria, no solamente está la derecha, el progresismo, el peronismo, sino que está la política imposible de prever, porque la hace un personaje que además le ha dado muchos resultados a imprevisibilidad. Es un dato fuertísimo, porque un imprevisible al frente de un Estado es una situación nueva, porque ni Macri fue eso, ni Menem fue eso, no hay un antecedente en la Argentina. Por eso me remontaba a lo de Francia. Y este hombre ha realizado el ideal que no pudo realizar la ultraderecha francesa, que era más o menos esto, pero no pudo ganar. Sí, pero nunca tuvo ni el viejo nazi Le Pen, ni la nena tuvieron este discurso. Claro. Vamos a romper todo, vamos a cerrar los ministerios. Nunca tuvieron ese discurso. No, pero tenían un discurso, su núcleo discursivo era el odio contra los inmigrantes. Pero no iban contra las instituciones clásicas del Estado, porque si hubieran ido contra eso, yo viví 5 años allá, sí, no duraban un minuto. Esa diferencia es muy importante. Sí, no, pero también hacen las diferencias culturales, ¿no? Bueno, Revolución Francesa, la democracia en su sentido más tradicional. Sí, cierta idea de la estabilidad del Estado-Nación. En Argentina el Estado-Nación nace cada X tiempo, donde hay un proceso. El propio Néstor, el surgimiento de Néstor es el testimonio de una quiebra que existían en Argentina y una reconstrucción a partir de las mejores tradiciones. Ahí tuvimos mucha suerte, hay que decir la verdad, no podemos decir que había un gran mérito, un gran tejido social, colectivo, político, sino que apareció un personaje en una situación de vacío, en una situación de angustia del régimen y ordenó las cosas de una manera distinta. Edgardo, yo te vi la semana pasada en un encuentro de intelectuales, de gente de la cultura, de respaldo a la candidatura de Massa y a este proceso político. ¿Tienen previsto desde ese espacio, hay algún funcionamiento, tienen previsto algún tipo de interacción? Porque yo te digo, yo te lo miro desde la política. Yo voy a ser franco, lo voy a decir públicamente, hoy le escribí a Massa planteándole el tema de que no puede ser que no se haya convocado a los partidos que integramos la Unión por la Patria, ni puede ser que se convoque solamente a la cúpula sindical y que no se incentive a trabajar en toda la estructura. Y lo mismo, yo creo en el protagonismo de la sociedad, también en las campañas electorales, en los procesos electorales. No creo que esto se resuelva todo con marketing, estudios, redes. Eso está bien. Tampoco lo voy a desconocer, pero acá hay un mano a mano y hay que bajar ideas, hay que bajar propuestas. Yo lo único que te puedo decir es que sé que el viernes nos reunimos, algunos, yo no sé ni siquiera quiénes son, quiénes no son, pero estoy invitado a una reunión. Me parece que hay que, a partir de lo conseguido, que es interesante, porque desde la extinción de Carta Abierta no había habido un aglutinamiento con esta cuestión. Yo creo que no puede ser un agrupamiento intelectual, tiene que ser un agrupamiento político con sostén intelectual, incluso el sostén intelectual de la propia política. Yo creo que ahí hay, en eso, bueno, eso forma parte de nuestras raíces, de nuestra forma de pensar la política y el mundo. Así que yo tengo confianza de que el tema es que ahora todo eso está sujeto a una erupción volcánica, ¿no? Porque el propio entusiasmo, eso se recupera porque somos todos gente de la política, digamos, pero no es fácil levantar la cabeza después de un golpe de esto. No hay otro remedio que hacerlo y no hay otro remedio que transmitir fe, porque si nosotros transmitimos derrota y certeza de la derrota, estamos contribuyendo a lo peor. Yo creo que no es mentir decir hay expectativa, hay esperanza. Hay algo curioso, los guarismos electorales no son tan negativos. Claro. Lo extraordinario es la elección de Milei, pero nosotros salimos en una posición... Bueno, Massa pensaba que sacaba más volumen. Fue menos de lo que esperábamos, pero no fue tampoco catastrófico, fue menos. Desde el punto de vista de los números estás de pie. El problema es el tipo de fenómeno que surgió. Porque si incluso haciendo la hipótesis de que hubiera sido Bullrich
la que nos gana, la que sale primera. Y Bullrich, sabés cómo enfrentar a Bullrich, tenés idea, conocés sus debilidades. Este es un personaje muy difícil de encuadrar y por lo tanto de enfrentar, ¿no? Hoy un invitado a este programa en los 2 años varias veces, Manolo Callao, me mandó un escrito donde decía que hay que volver a enamorar y ponía la poesía, las artes, la cultura. Yo no le contesté, yo le dije que había que enamorar con otras cosas. Sí, pero está bueno desde el simbolismo de lo que significa generar esperanza. Sí, lo que dijo. Ahora, a eso lo tenés que acompañar cuando estás en el gobierno con efectividades conducentes, como se diría, ¿no? Algo de plata en el bolsillo, algún control sobre los precios. Si no, la gente te vota en contra. Sí, claro. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te vamos a volver a invitar para que... Pero es reacio a venir. Es reacio a venir. Pero no este programa. No, yo estoy reacio, sí, estoy económico. Estás económico. Bueno, entonces no te va a pasar nada. Necesito espacios de relajamiento. No quiero decir que es un tema de edad para no molestar, pero... Bueno, realmente gracias, gracias, y bueno, todo lo que enriquezca sirve, ¿no? Bueno, muchas gracias y a disposición siempre. Gracias. Vamos a la primera pausa de Políticas de Estado y a la vuelta dijimos, alguien de la cultura también ha estado en el programa y que realmente va a ser un placer tenerla acá con nosotros. Javi, ¿para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que llevan más de 100 años. Voy a ser el presidente que ponga de pie a la Argentina y siente las bases para que Argentina en 35 años vuelva a ser la primer potencia mundial. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Vení al Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, dijimos que había una invitada que había estado en el programa, pero que no había estado presencialmente. Y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el bloque anterior, esto de la mirada de lo que yo decía de mi amigo Manolo Callao, que me había escrito después de lo del domingo y había dicho que había que volver a enamorar y que el volver a enamorar tenía que ver enamorar desde las artes, la poesía, etcétera, etcétera. Y usted vio lo que pusimos con Eduardo para antes de ir al corte, ¿sí? Donde realmente es una imagen por lo menos preocupante de alguien que dice que va a prácticamente destruir todas las instituciones del Estado, o la gran mayoría. Y la invitada es una actriz reconocida, que es psicóloga, que tiene una trayectoria realmente nutrida, es Ingrid Pellicoli, y se puede volver a enamorar cuando aparecen estos personajes.
Mira, yo digo una frase que en la obra, en una de las que estoy haciendo, que es El Sol de Cristal, y mi personaje dice una frase, porque la obra está escrita en una época de crisis, remite a los años 30 de Estados Unidos. Entonces ella dice, en estas épocas tan difíciles que vivimos, solo podemos aferrarnos unos a otros. Todo el tiempo me vuelve este momento. Y bueno, también eso es un modo del enamorarse, digamos, el prestarse atención a las personas, digamos. ¿Qué nos va quedando? Eso nos queda un poco. El arte, la sensibilidad, la empatía, el compartir. Y bueno, y esperemos que estas cosas no ocurran del todo. Que no gane Milei y que si gana no haga lo que va a decir. Seguramente no va a ser porque es imposible y esperemos que no gane además. Pero bueno. Pero está bueno este tema de volver también a nosotros. Me parece ser más humanos. Exactamente. Ser más sensibles, ser más solidarios. Exactamente. Tratar de encontrar ese nosotros que lo tenemos que ir construyendo en una sociedad mejor, que no es que venga a destruir 200 años de historia argentina independiente. No, el odio está bien, se entiende y todo, pero desde ahí no se construye nada. Es como decir, bueno, ¿gana el odio? No, volvamos al amor. Claro, es muy difícil, ¿no? Yo me quedé, el sábado fui a ver una obra que está haciendo Ingrid, que es Papá Bianco y las Alonso, que son prácticamente 80 años de historia familiar ligada a Ernesto Bianco y ligada a Tito Alonso, a María Rosa Gallo, a Claudio da Pasana, yo qué sé, no faltó ninguno, pero yo rescaté de eso esto del encuentro, el de encontrarse con valores familiares que a veces uno tiene perdidos o tiene, viste, en algún lugar del desván, y que te dan ganas, salís con ganas, como con ganas de vivir, ¿no? Con ganas, a ver, yo no lo quería pensar psicoanalíticamente, sino pensarlo desde la importancia que tiene una familia, entre comillas, bien avenida. Sí. Con todos los problemas que puede tener. Pero ¿no? Amorosa, con amor, Claro. con amor, sí, sin duda. Claro, es una obra que hacemos con mi hermana Irina Alonso sobre nuestra familia de actores, a partir de haber encontrado, después de la muerte de mamá, hace no tanto, una gran cantidad de carpetas con reportajes, críticas y entrevistas a papá y a todos los Alonso. Y a partir de eso hicimos este espectáculo de teatro documental, pero todo lo lúdico y que pudimos, cantando, bailando y haciendo diversas cosas, pero que tiene que ver con contar una historia, primero es nuestra familia, entonces ese es el primer punto. Luego es una historia de una familia. De hecho, nos dice gente que no conoce, que no, por su juventud no sabe de quién estamos hablando, que de pronto la conmueve eso, cómo circula lo familiar, que en definitiva, bueno, pasa en casi toda la familia, los vínculos, los recuerdos de infancia, las pérdidas, bueno, todo aquello. Pero además es una historia que es la historia de nuestra, en un sentido, de buena parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, porque es el mundo de la radio, cuando los actores trabajaban en la radio, la época de cine de oro, donde ahí estaba mi tío Tito con mi tía Pola, y además que fue pareja de Tita Merelo, Tito, bueno, toda esa época del cine, pero después estaba el comienzo de la televisión, donde ahí mi padre estuvo muy de entrada ya en la televisión. Y después todo esto del pasaje del teatro a la televisión, también como género y el cuestionamiento que pudo haber en aquel momento. No, pero aparte con un viejo que defendía a los laburantes. Sí, él fue gremio, ¿no? Fue secretario general de la Asociación de Actores, fue director de Canal 7 y renunció muy rápido porque le ponían todo el tiempo series norteamericanas, él no estaba de acuerdo y entonces se fue. Bueno, y entonces nos parecía también que es una historia nuestra, pero en un sentido es de todos, hace a lo nuestro. Al escucharte, ¿no? Estoy pensando un poquito así en voz alta y lo que surge. Estamos viviendo revoluciones muy intensas, ¿no? De la radio, del teatro, radio, televisión, hoy redes. Esta parte no viene con mucho individualismo, la que estamos viviendo, y quizás rescatar valores como el que decís, familia, amistades,
nos ayude a articular, no digo que vayamos en contra de lo que significa hoy el tema de las redes, sino articular un poquito más. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, bueno, nosotros hicimos muchos reportajes para esta obra y todos también nos hablaban de eso, ¿no? De la camaradería, de las cenas en los restaurantes, de los actores después de la función, y de mesa en mesa, y las anécdotas del teatro que pasaban de unos a otros, esta cosa de sentimiento, cuando la profesión todavía no era tanta gente. Pero eso también tiene que ver con algo que excede al mundo de los actores, es un modo del vínculo que sí que se ha ido transformando, no diría perdiendo, porque es imposible, lo humano es lo gregario, o sea que no podría ser, pero justamente cuando pasa tanta auge de, por ejemplo, lo virtual, lo individual, no por casualidad es un momento de tanto teatro y de donde tanta gente hace teatro, tanta gente va al teatro, porque es un reducto todavía de lo presencial, de la medida humana, de estar frente al otro, de respirar juntos, quizás hasta en el mismo ritmo. Bueno, estaba lleno, ¿no? El teatro. Está bueno, pero está bueno lo que dice. No, digo, está más en la vivencia de lo diario, la preocupación de la supervivencia, del laburo, si la guita te alcanza o no, lo que aumenta el dólar. Algunos no lo vieron nunca, pero están pendientes del dólar, pero sí saben las consecuencias de cómo te aumenta las cosas en el supermercado, en la verdulería, en la carnicería. Y está bueno que podamos no perder la otra faceta del humano, el relacionamiento y el arte, la cultura, sí. la posibilidad de expresar. Y si querés para pasar al terreno más político, social, también lo presencial está en las luchas populares. Sí, claro. Esas son, por más redes que haya y trolls y cosas, la verdad de la milanesa es ese compañerismo, ese compartir una lucha, que siempre es lo que ha hecho avanzar a la historia o retroceder según los casos, pero ahí se juega también en ese encuentro humano, en ese compartir, por más nuevos modos de vincularse que aparezcan, que pueden, tampoco hay por qué ser tan crítico, digamos, pueden aportar lo suyo, pero lo otro es irrenunciable, eso quiero decir. Lo otro está ahí y cuando pareciera que tiene poca presencia, no, busca su lugar por donde, y los humanos necesitamos del encuentro humano. Creo que la globalización ha contribuido mucho, ¿no? La globalización salvaje a la despersonalización. Sí, pero es inútil porque siempre va a haber por dónde recuperarlo, me parece. Yo pienso que sí. Por lo menos en nuestro país, que hay tanta gente que hace cosas desde organizaciones sociales hasta artísticas, de todo tipo, desde, no sé, están las milongas, está llena de gente, los grupos de teatro, digamos, hay algo del encuentro con el otro que me parece que no hay modo de evitarlo. ¿Hay políticas por parte del gobierno en este sentido de incentivar? No. ¿En qué sentido? ¿Incentivar qué cosa? Incentivar el teatro independiente, las pequeñas salas. No, sí, subsidios hay. Subsidios hay. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay que pensar cómo se otorgan, con qué criterio. Claro. A veces se otorgan a muchísimas personas muy poco, entonces claro, es como darte lo elemental para que salgas al mercado, en definitiva, no hay otra cosa. Pero sí lo que hay es muchísima gente dispuesta a hacer cosas por placer, por necesidad humana, de modo desinteresado. La cartelera de Buenos Aires es impactante. Bueno, eso impacta en todo el mundo. El que viene a Buenos Aires ni que hablar. Queda deslumbrado. Pero vos pensás que la gente que vive de eso y de ese montón de teatro es muy poca. La mayor parte se hace por nada o por casi nada o a pérdida, ¿no? Vocacionalmente. Sí, qué sé yo, se hace por deseo de hacerlo. Se hace por deseo de hacerlo. Y eso, por un lado, para mí habla mal de las políticas, porque si es algo tan valioso de nuestro pueblo, está mal que no se vuelva como inviable.
sobre todo para la gente que empieza, ¿no? Pero por otro lado, habla muy bien de nuestro pueblo, porque es muy civilizador juntarse a hacer teatro, digamos, no solo por el encuentro, sino porque hay que ponerse de acuerdo, no uno no hace lo que se le antoja, tiene que respetar, y después tiene que respetar cada día el acuerdo, porque si ya se definió que no es que hoy tengo ganas de irme para acá en vez de irme para acá en la función, no, hay un acuerdo entre personas, y eso me parece que es muy civilizador, ¿no? Más allá de que es la construcción de algo entre todos, y eso es también hermoso y un aprendizaje. O sea, que tanta gente se dedica a eso, incluso y sobre todo sin interés económico, me parece que habla muy bien de este pueblo nuestro. Hoy estás haciendo un clásico también, ¿no? Lo nombraste al principio de la charla, El Zoo de Cristal. Sí, ahí estamos junto a Agustín Ritano, Malena Figó, Martín Urbaneja y con dirección de Gustavo Pardi, en el Picadero los martes. Y estás haciendo Papá Bianco. Haciendo Papá Bianco y los Alonso los sábados a las 4 en el Celsit. Y esta es otra obra más que se llama La débil mental, que ya ahora estamos terminando, pero vamos a hacer 2 sábados en septiembre, que es una adaptación de una novela de Ariana Harwitz, que se llama igual, La débil mental. Es una autora argentina, joven, que vive en Francia. Es más, Scorsese le compró todas estas novelas, porque es novelista. Esta es la tercera, es como una trilogía. Las 2 anteriores también se hicieron obra de teatro, Matate Amor y Precoz. Todas giran alrededor de la maternidad, una maternidad, más que maternidad es trago materno. Es trago materno. Y bueno, y es una autora bastante provocadora, con un mundo oscuro, pero al mismo tiempo con un humor denso y con temas, y con un lenguaje poético. Es una gran autora, digo, bueno, Scorsese se fijó en su literatura para llevarla al cine, así que, y bueno, y acá ya es la tercera obra, fue en realidad una idea de Cristina Vanegas, que fue quien nos convocó, a Claudia Cantero y a mí, y bueno, finalmente lo terminó dirigiendo Carmen Valiero, y estamos en un teatro que se llama Área 623, que queda ahí en Pasco y México, y es, bueno, la verdad que las 3 cosas que hago son totalmente diferentes una de otra, y eso es precioso para mí, porque eso es la gracia de ser actor. Y después viene el Cervantes. Después viene el sí. Eso ya empieza a cerrar la semana que viene, pero es para octubre, para estrenar en octubre. Bien. Por octubre vamos a volver a hablar, entonces así la promocionamos un poco. Sí. Realmente yo te recomiendo que si puedes ir un sábado a verla a Ingrid. Como no, sí, me avisan. Con la hermana realmente es una maravilla esa obra. Qué lindo, qué está realmente muy bien lograda. Yo me estoy embruteciendo porque huyo de esta ciudad los fines de semana. Claro, y bueno. Pero creo que me voy a quedar. Alguno que por alguna razón meteorológica impida la salida. Exactamente. Bueno, Ingrid, realmente gracias. No, gracias por favor. Por venir, gracias por las invitaciones que haces cuando tenés las obras. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos que... ¿Por qué no haces una obra que se llame El débil mental? No, para tranquilo. Con sumo respeto. Sí. No se olvide mi profesión. Jamás me reiría de eso. Pero igual se me ocurrió, me vino así, digo, bueno. Igual acá la débil. O el psicótico. La débil mental acá igual está usado en el momento del enamoramiento, que uno se queda débil. Claro, por eso también hablamos como que habla de la pesadilla del amor romántico, de quedarse débil, como una débil mental, dice el personaje, ¿no? Pero no es que se trate de una débil mental. Nos echa el director. Nos vamos, Te chao. recomiendo un libro. Por favor. Ya que estamos hablando de todas estas cosas hoy, léete de Katzenbach, El Club de los Psicópatas. Está muy obsesivo. Estoy como... Sí, pero vio que estoy cuidadoso, no insulté, no dije nada raro para que no nos corten. Solo diagnósticos. Gracias, Ingrid. No, para ustedes, muchas gracias. Ingrid Pelícoli, una actriz de la hostia, recomiendo que la vaya a ver, la va a pasar bien y nos vamos al siguiente invitado. Tal como les habíamos planteado, vamos a continuar, en este caso con Leandro Canela, un amigo del Chaco, un comunicador visual,
así me lo han presentado, y una activista por la diversidad sexual. ¿Cómo te va, Leandro? Un gusto tenerte. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? En principio, bueno, saludar a todos, a toda la audiencia, a ustedes, y agradecer por la invitación más que nada, porque la verdad que es importante este tipo de espacios para seguir generando debate y más de cara en el proceso electoral que nos encontramos actualmente en Argentina. Esta semana tuvimos elecciones, el domingo pasado. A mí me inquieta lo que se dice de que la juventud acompañó masivamente en su crítica a la política un voto hacia el candidato Milei. ¿Es así? ¿Lo ves así? ¿Lo percibís así en Chaco? Sí, más en gran parte del país, como se vio, pero acá también tuvimos bastantes votos. Bueno, salió segunda fuerza, Chaco ganó el peronismo, pero salió segunda fuerza. Eso también es un llamado de atención hacia lo que la gente, y bueno, y la juventud en este caso está exigiendo, reclamando, diciendo. Yo particularmente pienso en lo personal, y por ahí lo debato con los compañeros y compañeras acá en Chaco, es que tenemos una juventud donde la última generación, la generación de los pibes más chicos que no pasaron por todo lo que nosotros pasamos, hoy en día ellos, por decirlo mal, eh, están con todo servido, digamos, es decir, no tuvieron que salir a la calle a pelear por tantos derechos, lo que hoy en día normalizan todo lo que tienen. Antes no teníamos un boleto estudiantil, no teníamos lo que era progresar, no teníamos el potencial trabajo, no teníamos un montón de programas y planes y ayuda económica del Estado, que hoy sí, entonces teníamos que salir a la calle a pelear por esos derechos. Hoy en día ellos vinieron con todo eso, lo normalizan como que no hubo todo un proceso para poder llegar a eso, y lo toman como que es una obligación. Sí, por supuesto, es una obligación del Estado, pero el Estado vino a conceder esos derechos para que hoy en día podamos tener una educación libre y gratuita, que es lo que hoy en día está en juego y en peligro con este personaje que es Milei, que lamentablemente tuvo muchos votos. Yo creo que Leandro, lo importante en ¿qué le esto, ven a Milei? ¿Por qué se vota a Milei, en tu opinión? y la verdad que es un personaje bastante pintoresco que llama la atención porque yo lo titulo como el abanderado de las quejas, de los reclamos, del descontento, porque también hay una realidad, es que hay un descontento con el proyecto actual que tenemos, el gobierno actual, que por ahí para muchas personas, muchos argentinos y argentinas, no estuvo a la altura, o faltaron cosas, porque se hicieron un montón de cosas a favor del pueblo, pero también faltaron algunas o se hicieron mal. Entonces, estamos en ese contexto, viene esta persona que se pinta de abanderado, de defensor del reclamo. Él viene, viene diciendo que no hace política cuando en realidad está haciendo política. Y también estamos en la era de la despolitización, perdón. Entonces, él se toma de eso y viene a justamente con todas estas personas que tienen por ahí una mente liberal, un poco gorila, por decirlo, neoliberal, que están en contra del Estado, del gobierno. Él lo que pregona es que el Estado no tiene que meterse en la vida de las personas, pero eso es imposible, porque si no, ¿para qué tenemos un Estado y un gobierno si no le damos la posibilidad de que gobierne justamente involucrándose en la vida de las personas? Esa es la única manera de poder hacer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces él se agarra de todas estas cuestiones y empieza con el discurso emocional, porque lo que sostiene él no hizo campaña. Él, a través de las redes sociales de TikTok, él le entró a la gente por lo emocional y por el descontento que hay social, y esto acarrea obviamente el tema de la inflación y demás, que ya sabemos. Entonces, por eso es que llegó a mucha gente y a muchos jóvenes. Lamentablemente, esa es la situación y yo creo que hay que revertirlo. Y Ujú. Y con acá la la cuestión de revertirlo, y con la violencia verbal también, ¿no? por supuesto, eso también es muy importante decirlo, porque hoy en día lo vivimos y hay mucha violencia, no solo en las redes sociales, sino también en la vida normal, cotidiana de cada día, digamos. La gente está muy violenta, eso hay que decirlo, y este tipo viene a potenciar eso justamente. De hecho, por ejemplo, Lali Espósito, una
Sí, claro. famosa, conocida, salió a tuitear que era un peligro que él sea presidente, que lo voten, y la catarata de discursos violentos, de odio, de negacionismo de las personas que salieron a pegarle, la verdad o sea, no puedes salir a decir que nada porque ya te pegan de todos lados y la violencia, la verdad, es algo grave y que cada vez se potencia más. Leandro, viste cómo es la televisión, una complicación, hay que cortar, me hacen señas de todo tipo. Te agradezco mucho este acompañamiento y quedamos seguramente para un próximo programa porque el tema juventud, el tema derechos, me parece que es un tema que hay que darle vuelta para evitar retroceder. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, un saludo, hasta luego. Bien, Nos vamos. Nos vamos. Como dice usted, nos vamos. Nos vamos. Gracias por permitirnos entrar en su casa, espero que le haya gustado. Realmente el programa anterior tuvo una repercusión bárbara. Esperemos que este, con Edgardo Moca, con Ingrid Pericori, con el amigo del Chaco, repita eso. Y bueno, veremos qué pinta, ¿no? Sí, señor. Y ahora vamos a ver el video del puerto antes de terminar. Sí. Que se trata sobre medidas preventivas de seguridad que se toman en el puerto y la capacitación que el personal va recibiendo en la lucha contra incendios. Y nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene por Somos 7 de Cablevisión y 517 de Flow y por supuesto por YouTube en el canal Políticas de Estado. Dale, que la pase muy bien. Nos volvemos a encontrar con Eduardo el sábado que viene a las 19 horas. Buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Pacheco y trabajo en el área de higiene y seguridad en el trabajo del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata. Lo que vimos en esta ocasión es se hizo una capacitación de uso y manejo de extintores, pero de una forma innovadora que fue por medio de la realidad virtual. Para esta capacitación se utilizó la realidad virtual simulando el uso y el manejo de extintores, la cual simulaba con bastante exactitud el uso de estos equipos. Se delimitó un lugar en la zona de capacitación y dentro de esa zona, con las gafas de realidad virtual, se podía ver un lugar que lo veía solamente la persona que lo utilizaba y el público lo veía a través de la pantalla. Este tipo de capacitaciones, como todos sabemos, son muy importantes, ya que en todas las oficinas y en todos los lugares de trabajo debe haber o hay un equipo extintor y debemos utilizarlo y saber utilizarlos todos en caso de ser necesario. No obstante, más allá de saber utilizar el extintor, siempre es importante recordarles de que llamemos a los bomberos en caso de ser necesario. Bueno, se capacitaron a 20 personas. Forma parte del programa de capacitación anual del Consorcio de Gestión Puerto de la Plata y la capacitación constó en una primera etapa de una explicación teórica sobre los distintos tipos de extintores y los distintos tipos de fuegos. Y a su vez se explicó a todo el personal que asistió a la capacitación cómo se produce el fuego. La parte práctica constó de individualizar los distintos matafuegos, las distintas clases de extintores en función de los distintos fuegos. Extintores tipo AB, extintores tipo BC, extintores de polvo químico, extintores de dióxido de carbono y se plantean escenarios de incendio en un laboratorio y un escenario de un fuego de líquidos inflamables exteriores. El sistema de realidad virtual lo que hace es calificar al operario que utiliza el extintor en función de la técnica que utiliza y el tiempo que tarda en extinguirlo. Entonces, no solamente esta capacitación da conocimiento, sino que evalúa a las personas que tienen un puntaje determinado tenían que hacer el ejercicio hasta sacar un puntaje que era óptimo y que se podía decir que estaban en conocimiento de cómo utilizar un extintor. Esta capacitación de actividad y entrenamiento, además de servir para dotar a todas las personas del conocimiento necesario para actuar en caso de ser necesario, forma parte de nuestro plan de capacitación 2023-2024.
entre los cuales no solo va a haber esta de extintores, sino vamos a ver otros distintos como uso de elementos de protección personal, trabajos en altura y un sinfín más de temas que se van a ir tratando con el correr de los meses.